Hola y bienvenidos al primer video para la fecha lunes 4 de abril para la experiencia educativa Mesoamérica. El título, el periodo clásico en Mesoamérica, y como segundo título, vamos a revisar el periodo clásico que comienza con el fin del formativo. Pues ya comenzamos. Como siempre, pues tenemos que contextualizar el periodo, los rangos de tiempo. Y en este caso estamos hablando sobre el clásico, el periodo clásico. Y esos son como los rangos de fechas más común. Un inicio de 200 o 300 años después de Cristo y un fin de 800, 900, a veces 1000 años después de Cristo. Podemos ver muchos rangos, pero generalmente estamos hablando de un bloque de 7, 8 siglos. Y hablando sobre el clásico, pues el término clásico tiene su origen en la zona maya, observaciones, hechos. Hemos visto algunos de esas figuras, exploradores, etcétera, pues pasando, viajando por la selva. Y según muchos, observaron que pues eso fue el tiempo clásico, comparable con las grandes civilizaciones de Grecia, de los romanos, y aplicaron el término clásico, y seguimos usando el término clásico, y de hecho, pues los otros periodos, pues postclásico, pues obviamente deriva del tiempo después del clásico, y en la zona maya sigue usando mucho el término preclásico para los tiempos antes del clásico. Como hemos visto en otras partes de Mesoamérica, hoy en día se usa más formativo en vez de preclásico, pero en todos lados de Mesoamérica se usan postclásico. So, estamos hablando y lo que podemos ver en el clásico es mucha continuidad de muchos procesos que comenzaron en el formativo. Podemos ver y hemos visto mucho desarrollo de complejidad en el formativo, desde las primeras poblaciones más o menos sedentarias, la primera agricultura intensiva, los primeros pueblos, las primeras formas de evidencia de desigualdad, mucha interacción interregional, después las primeras ciudades, los primeros estados, todo eso en el formativo. Y esas trayectorias de complejidad, pues siguen en el clásico. Podemos ver muchos asentamientos grandes, ciudades enormes y estables, mucho crecimiento, aumento demográfico. Y cuando hablo de asentamientos grandes y estables, estoy hablando en términos generales. Eso no implica que todos los asentamientos del clásico duraban por todo el clásico, pero podemos ver muchas ciudades que básicamente pues duran por todo el clásico, en muchos que tienen su origen en el formativo. Teotihuacán, Monte Albán, Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, muchos que existen, Huachimontones, pues básicamente está ahí en el occidente de Jalisco durante básicamente todo el clásico. Y podemos ver en varias regiones, esos durante el clásico, cuando podemos ver sus apogeos y florescencias y poblaciones máximas de toda la época prehispánica. La región conocida como Petén en el norte de Guatemala, pues hablando de cuestiones demográficas, pues tiene su máxima densidad poblacional durante el clásico, pues no solo desde todos, comparándolo con todos los tiempos de la época prehispánica, pero comparándolo con hoy en día también, pues nunca vuelve a tener una densidad poblacional como tenía en el clásico. A varias otras regiones también, algunas partes del occidente, y, por ejemplo, yo menciono mucho porque yo trabajo en esta región, la Sierra de los Tuxtlas. También, su población máxima prehispánica es durante el clásico, no el posclásico después. Y podemos hablar otra vez en términos generales sobre estabilidad política y cultura general, que muchas organizaciones políticas, manifestaciones culturales, pues duran por todo clásico y muchos de esos podemos ver que una caída, colapso, um, fragmentación política, muchos de esos procesos que sucedieron
en los finales del clásico. So, se acaba el clásico en muchas partes con cambios dramáticos, drásticos. Pues algunos puntos claves o características importantes para saber o caracterizar el periodo clásico, y como digo, hablando en términos generales, y estamos hablando de toda Mesoamérica, so, podemos hablar de algunos procesos que pasan más en una parte y no en otra. Pero generalmente podemos ver no el origen del Estado, porque hemos visto que eso pasa en lo formativo, pero el desarrollo, diversas formas de estados. Una forma muy común de dividir los estados, la categoría de estado, una organización política, es entre dos formas, teocráticos y corporativos. Voy a hablar un poco más de esto pronto, pero son dos extremos de un continuum, de un rango de formas de estados, de algo común. En los estudios arqueológicos, cuando hablamos de qué tipos de estados, el estado, la forma del estado de la zona maya, comparándolo con Motelban, con Teotihuacán, con la costa Golfo, etc. Podemos ver el origen de las linajes reales mayas en lo formativo, pero su gran desarrollo um, en el clásico, muy importante en la zona maya. Todos los aspectos de la cultura, las culturas mayas, esos linajes reales, los líderes de muchos de los asentamientos muy grandes, interacción entre las élites en la zona maya por interacción cultural, interacción económico, interacción política, la formación de muchas alianzas entre ciudades-estados mayas contra otros ciudades-estados mayas, el uso de matrimonio para reforzar los vínculos entre asentamientos, etc. Podemos ver un gran desarrollo con respecto a interacción interregional y el desarrollo de sistemas de mercados. Ya vimos que hubo mucha interacción asociada con estilo Olmeca. Eso parece que no era tanto una forma de interacción muy económica, más como interacción entre élites, compartiendo símbolos, estilos artísticas, así. Podemos ver mucho en el clásico desarrollo de interacción que podemos caracterizar como interacción económico. El desarrollo de no solo pues mercados como un lugar para hacer intercambio, trueque o lo que sea, pero sistemas de mercados, hablando de sistemas regionales de interacción. Escritura, otra vez, tiene su origen no formativo, pero a lo menos en algunas partes como la zona maya, pues tenemos más ejemplos de la escritura del clásico de otras épocas prehispánicas. También tenemos la escritura zapoteco, Nuñe es otro, y en los años, los últimos 20, 30 años, más enfoque en el estudio de una posible forma de escritura teotihuacana. Y hablando de Teotihuacán, en el clásico, mencioné esto la semana pasada, Teotihuacán es otra cosa. Teotihuacán, um, probablemente la ciudad más grande de Mesoamérica y desde mi perspectiva en muchos más, la ciudad, asentamiento que tenía más influencia hablando de todo de Mesoamérica. No es que controlaba muchas partes de Mesoamérica, pero podemos ver muchas formas diferentes de influencia en contacto de Teotihuacán con Teotihuacán en muchísimas partes de Mesoamérica durante el clásico. Y hablando de los estados, organización política, sociedades complejas, pues tenemos que definir nuestros términos, las palabras que queremos utilizar para hablar de dichos temas. Y una pregunta importante, ¿qué es un estado? Vamos a hablar de un estado, hemos hablado de un estado, pero tenemos que definir nuestras palabras. Hay varias formas y variantes de lo que podemos nombrar un estado. Podemos hablar de estados hoy en día, países, naciones, varias formas de organización política. Y en la antropología también, pues es un término que se usa mucho y como podemos ver una gran variedad de formas, características muy diferentes, me parece útil utilizar una definición pues más general. Y a mí me gusta esa definición, no es la única,
solo es uno que yo escogí, me parece útil. Una organización política obligatoria con un gobierno centralizado que mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio geográfico determinado. So, una entidad política, como dice un gobierno centralizado, no tiene que ser solo un líder, podemos tener varias formas de organización interno, um, que hablando del uso legítimo de la fuerza, pues podemos ver otras entidades políticas como hablamos de jefaturas, es otro término medio problemático, pero que aunque tienen poder, no hablamos tanto de autoridad. Y en el estado, sí. Y obviamente eso se encuentra dentro de un territorio geográficamente determinado, o tienen control sobre algún espacio. A veces un espacio muy pequeño, limitado, como por ejemplo las ciudades-estados o Autepec en el centro de México. Y en otros casos, sobre un territorio pues más o menos grande. Podemos ver como Teotihuacán, a lo menos probablemente controlaba todo el Valle de México y llegó a controlar probablemente partes del Valle de Toluca, Morelos también. Y aquí podemos ver varios asentamientos principales del clásico en Mesoamérica, en el Altiplano Central, Teotihuacán, Cacaxtla, el clásico, Tajín, en las mesas, Matacapan en la costa del Golfo, muchos sitios de la zona maya, Palenque, Calakmul, Tikal, Huachatún, Uxmal, Chichen Itza, Camino Juyo, Copán y más. Y podemos ver algunos otros como pues, Monte Albán, Oaxaca, que sigue siendo un sitio muy importante. Esos solo son algunos ejemplos de muchos de los sitios claves e importantes del clásico. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Calakmul, de la zona maya, Monte Albán, Oaxaca, Palenque, la zona maya también, Palenque, Chiapas y Teotihuacán. Y podemos ver gran tamaño de los asentamientos, gran tamaño de la arquitectura monumental en muchos casos. Y para comenzar con nuestro tour geográfico, vamos a comenzar en la zona maya. El término clásico deriva de observaciones sobre la zona maya, específicamente asentamientos que fechan al clásico, a este periodo. Y hace unas semanas tuvimos la oportunidad de revisar las diferentes regiones dentro de Mesoamérica y pues ya sabemos más o menos en qué consiste la zona maya, pero aquí está. Y podemos hablar de los países actuales y algunas regiones dentro de la zona maya importantes que pues, hay que mencionar: Petén, Petaxpatún, Usumacinta, Altiplano guatemalteco o las tierras altas de Guatemala, las tierras bajas guatemaltecas también, la península y Yucatán. Y aquí se ve algunos de dichas regiones. La región conocida como PUC, Chines, Bec, cada quien con su propio como estilo regional de arquitectura, por ejemplo. Tenemos la región conocida como Usumacinta, Pasión y Petexpatún por acá, las tierras altas de Guatemala. La región conocida como Motagua, ahí se encuentra el famoso asentamiento Copán en los límites de Guatemala y Honduras. Y en una región que hemos visto algo y vamos a ver más, Petén. Ahí se encuentra el mirador y mucho del desarrollo de complejidad formativo. Y en el clásico se encuentran muchos asentamientos importantes, lo más grande y poderoso, Tikal. Y también vamos a hablar un poco de la costa del Caribe de la zona maya. La zona maya durante el clásico, más conocido por muchos de los elementos y aspectos asociados con la clase de élites. Los asentamientos enormes, grandes, la arte, la escritura, todo eso. Y
todo eso tienen sus raíces en el formativo o el preclásico en la zona maya. Pero llega a su gran nivel máximo de desarrollo en el clásico. Estamos hablando de una sociedad muy estratificada, muy rígida. No hubo mucha oportunidad de subir a otra clase o convertirse en un élite, pues eso no era la forma de la sociedad. Podemos ver en la zona maya del clásico, aunque la escritura maya tiene sus raíces en el preclásico, la gran mayoría de los ejemplos que tenemos son del clásico. Um, Fue algo súper importante en la zona maya el uso de escritura para registrar las linajes reales, las historias de los asentamientos, las guerras, conflictos, también hablar de la cosmovisión, muchas otras cosas. Y gracias a esta información tenemos una perspectiva mucho más completa sobre los mayas que en otras regiones, porque hay tanta información que podemos hablar de individuos, linajes reales, guerras, batallas específicas, conflictos, alianzas, etcétera. Como digo, algo muy importante es la cultura de los élites para, para establecer alianzas, para formar alianzas para cuestiones defensivas, fomentar, facilitar intercambio, son algo central a la organización política de la zona maya en el clásico. Pues, ¿y cómo era la zona maya en ese tiempo? Una perspectiva tradicional de los mayas era que vivían en paz, científicos, astrónomos, matemáticas, no como los aztecas, que eran puro sacrificio y guerra. Pues hubo muchos logros en el desarrollo del conocimiento de astronomía, de matemáticas, eso en la zona maya, eso sí. Pero era una zona de mucho conflicto, muchas batallas, conquistas, alianzas, y sabemos esto por las propias palabras de los mayas del clásico en su escritura. Algunos de las ciudades principales, porque hay miles de asentamientos mayas del clásico, pero hay algunos que eran mucho más poderosos. Um, los dos principales, probablemente los dos asentamientos principales de la zona maya durante el clásico más poderosos, Tikal y Calakmul. Tikal en Guatemala, Calakmul en, en México, pero también otros, Caracol era un sitio enorme, muy importante, Palenque, otros como pues, Copán, por ejemplo, y hay muchísimos más. Y durante todo ese tiempo en el clásico, pues estamos hablando de un paisaje políticamente fragmentado. Um, Aunque algunas ciudades son muy grandes, generalmente su territorio, la extensión de su control directo políticamente, pues no eran sobre áreas muy amplias. Um, Comparándolo con Montalbán o Teotihuacán, pues sí, territorios más delimitados, más pequeños, estados pequeños. En muchos casos podemos hablar de muchos como si fueran como ciudades-estados. Y muchos involucrados en varias alianzas entre dos ciudades-estados, o tres, o cuatro, o cinco, para pelear contra otras ciudades-estado y sus alianzas. Tikal y Calakmul, um, dos mejores ejemplos. Tikal y Calakmul, varios conflictos, eran básicamente enemigos y tenían sus propias alianzas. Un ejemplo es el sitio de asentamiento de Dos Pilas, que tuvo una alianza con Tikal contra Calakmul y después con Calakmul contra Tikal. Y sí, alianzas efímeras que cambiaron desde una perspectiva de la arqueología casi constantemente. Y como dije, ya sabemos mucho gracias a la escritura. Una de las grandes ventajas con tanta escritura es que en muchos casos cada asentamiento tenía su propio símbolo, su propio glifo
para representar dicho asentamiento y podemos identificar alianzas entre Tikal y Dos Pilas, por ejemplo, porque ya salen esos glifos y podemos ver, por ejemplo, Caracol Belice, uno de los asentamientos principales de zona maya, y su glifo, su símbolo de la ciudad. Tikal y su glifo. Calakmul, Campeche y su glifo. Palenque y su glifo. Y podemos, o a lo menos los expertos pueden identificarlos en escritura en muchos contextos y decir, oh, pues según este escritura, este estela de Tikal, Tikal formó una alianza con Dos Pilas en, no sé, en el año 362, el 18 de agosto. Algo, podemos detalles así en muchos casos y podemos, y muchos expertos han trabajado mucho para identificar glifos y vincularlos con sitios arqueológicos conocidos. También podemos hablar mucho de la arte y la ideología de la zona maya, mucho de la arte y ideología asociado con cuestiones de, sí, de control, conquista, clase, cosmovisión, religión. Podemos ver situaciones de control político, de guerras. Podemos ver en esa imagen de Yaxchilán una alguien que está abajo, que está pasando algo por su lengua en una forma de autosacrificio. Eso se ve mucho y podemos utilizar esto, al menos los expertos pueden utilizar esas representaciones artísticas para reconstruir varios aspectos de la cosmovisión maya. Y con la escritura, pues mucho en una forma mucho más precisa que en otras regiones de Mesoamérica. Y como digo, la escritura maya. Aunque hay varias formas de escritura en Mesoamérica que son formas de Mesoamérica, um, pienso que hablando de cantidad de textos, y cuando hablo de textos, eso se incluyen como estela en las piedras o las esculturas. Se encuentran escritura en cerámica, algunos pocos ejemplos todavía de códices, pero la gran mayoría en varias formas de escultura, hecho con piedra. Y podemos combinar todos los ejemplos de todos los otros textos, de todas las otras formas de escritura, aparte de la escritura maya. Y hay más escritura maya que todas las otras ejemplos de todas las otras formas de escritura combinadas. So, tenemos miles y miles de textos de la escritura maya. Por ejemplo, tenemos varios asentamientos que tienen um, escaleras jeroglíficos en que son textos súper largos en las escaleras. Um, tengo que ver, no me acuerdo exactamente cuál era el asentamiento, pero yo me acuerdo un asentamiento que conquistado por otro asentamiento y como un castigo, los que perdieron la batalla tenían que construir una escalera jeroglífica diciendo que ya perdimos, ellos ganaron, algo básicamente como ellos sí nos ganaron y ahora pueden controlarnos y algo así. Pero tenemos cuentos largos y mucha historia así conservado en la escritura. Hablando de los grandes beneficios o ventajas de tener escritura disponible, es que podemos ver, sí, como digo, las historias de interacción de asentamientos y podemos ver cosas así. Caracol, podemos ver por la arquitectura monumental, que era un asentamiento muy grande, muy poderoso y muy importante en el clásico. Y gracias a la escritura del sitio, los epígrafos han reconstruido no solo la linaje real de los miembros, de los líderes, pero los años en que pues eran los líderes. Y podemos ver que el primer líder y después, a veces pues no tenemos todos, porque podemos ver en algunos casos que hay algunas partes en que no tenemos información por 5 años o 20 años o 14 años, pero han identificado todos esos individuos como líderes de Caracol en tiempos diferentes a través de 6 siglos.
Y han reconstruido muchos de esos linajes reales, identificando individuos específicos um, a través de 4, 5, 6 siglos. Copán es otro ejemplo en que podemos hablar de 16 líderes o gobernadores siguientes desde el primero Yaxcucmol. Bueno, vamos a regresar después a la zona maya antes se acaba este video. Ahora quiero ir a Teotihuacán. Y vimos algo de Teotihuacán en la semana pasada, pero otra vez solo para destacar una ciudad enorme. Duraba por casi 1000 años. Se encuentra en el Valle de México, unos 45 kilómetros al norte, quién piensa que es un poco menos al noreste de la Ciudad de México. Y era era una de las ciudades, quizás la ciudad más grande durante el Clásico en Mesoamérica y en su tiempo una de las ciudades más grandes del mundo. Y desde la perspectiva de muchos, yo estoy de acuerdo que es la ciudad que tenía más influencia en más regiones de Mesoamérica más que cualquier otra ciudad durante el Clásico. Y hemos visto la gran escala de su arquitectura, como aquí la ciudadela que se encuentra dentro de esto, um, ese templo del Quetzalcóatl, o templo del serpiente emplumado, también las pirámides del Sol y la Luna, um, y controlaba un estado regional, controlaba al mínimo el Valle de México, llegando al Valle de Toluca y al sur a Morelos. Es muy probable que no llegó a controlar mucho de lo que hoy en día es Puebla, porque ahí estaba Cholula, pero en una forma directa tenía un estado territorial, pues medio grande. Um, Se conoce mucho por los grandes ejemplos de la arquitectura, los palacios, varios rasgos artísticos muy diagnósticos de Teotihuacán. Ya vimos el estilo Olmeca que yo les dije que, pues algunos de esos elementos son bien Olmecas, como la boca abajo, la forma de los ojos. También hay algunas características o rasgos artísticos que son muy, muy, muy obviamente teotihuacanos, arte y también arquitectura. Podemos ver mucho de la arte en Teotihuacán, representaciones de varias cosas diferentes, de la cosmovisión, de dioses, de líderes, pero más representaciones del liderazgo y no tanto líderes individuales. La agricultura, hay representaciones del juego de pelota y mucho más, mucho más. Y en esos estudios ahí van algunos analizando las imágenes y muchos han identificado que hay una forma de escritura que se encuentra dentro de esas imágenes, esos dibujos. Era una forma de escritura muy diferente, pero que pueden ver símbolos compuestos dentro de las imágenes que podemos considerar como una forma de escritura. Algo muy interesante en Teotihuacán es algo que pasa en el clásico. Teotihuacán, pues su fundación en el formativo, tardío terminal, como 300 años antes de Cristo, y ya vimos que básicamente la gran mayoría de la arquitectura monumental construido en los finales del formativo. Cuando comienza el clásico, pues Teotihuacán ya es una ciudad enorme con mucha arquitectura, una población enorme, 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 20 kilómetros cuadrados. Pero lo que pasa en el clásico, pues son algunas cosas que pasan en el clásico. Primero, parece que hubo un cambio de la forma de organización de la ciudad. Um, el templo de Quetzalcóatl, pues en los principios del clásico, quemado, medio destruido y escondido. Y dejamos de ver representaciones de Quetzalcóatl o proto-Quetzalcóatl en Teotihuacán. Parece que este era quizás una facción de la ciudad asociada con Quetzalcóatl
y no sabemos si estaban en control de la ciudad, pero después de esto, pues Quetzalcóatl no está bienvenido en Teotihuacán. Aparte de eso, y hablan de cómo quizás cambió Teotihuacán hasta tener una forma más directa de control político dentro de la ciudad. Otra cosa, podemos ver en el clásico un tipo de organización arquitectónico bien distinto, que se encuentra en Teotihuacán y no es nada común fuera de Teotihuacán. Algo conocido como residencias multifamiliares o en muchas publicaciones se usa el término departamento en español o apartment en inglés. Y hablan de departamentos teotihuacanos. Una forma pues, básicamente residencias multifamiliares con una entrada y salida desde afuera y muchos patios interiores con muchos cuartos, habitaciones dentro de ese complejo, orientados alrededor de varios patios que implica, y también podemos identificar conexiones interiores que implican que dentro de cada una de esas residencias, um, cuatro, tres, cuatro, cinco residencias individuales para familias diferentes. Departamentos. En Teotihuacán han identificado 2.200 residencias multifamiliares. Eso es algo que no se encuentra en otros asentamientos en Mesoamérica. Es algo bien teotihuacano. Esa forma de organización residencial. Y comienzan a construirlos básicamente en el clásico. Y en 2, 3 siglos ya hay más de 2.000 para la población. So, como digo, Teotihuacán, muchos, cuando es un asentamiento increíble, enorme, pero no es un buen ejemplo de un asentamiento mesoamericano porque es tan diferente de otros asentamientos en Mesoamérica en algunas formas y aspectos por su tamaño, por su probablemente forma de organización política, que algunos han propuesto que no hubo solo un líder de Teotihuacán, pero quizás una confederación o un consejo basado en las representaciones de liderazgo en Teotihuacán y esa forma de arquitectura tan diferente, tan distinto. Sí, como digo, más de 2.200 residencias multifamiliares, también conocidos como departamentos teotihuacanos. Otra cosa muy importante hablando de Teotihuacán es la influencia teotihuacana en Mesoamérica. Teotihuacán se encuentra en el altiplano central, en el Valle de México, pero podemos ver en muchos asentamientos y muchas regiones tanto dentro como fuera del altiplano central, varias formas de evidencia de interacción e influencia de Teotihuacán. Eso incluye formas de intercambio con Teotihuacán, como en la costa del Pacífico de Oaxaca, formas de control directo por parte de Teotihuacán, como en varias partes de Morelos, conflicto. um, Recientemente han identificado un conjunto arquitectónico en las afueras de Tikal, que es básicamente una reconstrucción más pequeña de la ciudadela de Teotihuacán, que algunos han dicho que quizás era como una embajada de Teotihuacán en Tikal, y un poco después hubo un cambio de linaje real de Tikal y algunas representaciones de las posiciones de poder después utilizan um, elementos teotihuacanos. Diplomacia, como digo, también en Tikal, también en Montalbán hay una representación de la llegada de algunas personas que son obviamente teotihuacanos, llegando a Monte Albán, quizás para establecer vínculos diplomáticos entre las dos ciudades grandes e importantes. Mucha evidencia de emulación. Gente local, generalmente élites,
adoptando elementos, símbolos y estilos asociados con Teotihuacán. A veces por contacto con Teotihuacán, a veces no, a veces solo para ir utilizándolos o recontextualizándolos para utilizarlos para construir una nueva identidad más teotihuacano, aunque en la zona maya, por ejemplo. Y también tenemos algunos posibles enclaves teotihuacanos llegando a otras regiones para quedarse allí. Son algunos posibles ejemplos de esto. Y hablando de algunos o destacando algunos ejemplos de otros asentamientos o sitios que cuentan con evidencia de algunas formas de influencia teotihuacana en el mapa al lado izquierdo. Número 1, la cuenca de Cuitzeo, evidencia para emulación y contacto con Teotihuacán. Número 2, Amatzinac en Morelos, control directo debajo de Teotihuacán. El Valle de Tehuacán, un corredor de intercambio, y igual número 4, el Valle de Maltrata se categorizaba dos áreas en que se encuentran algunos asentamientos con muchos objetos, artefactos de Teotihuacán o asociado con Teotihuacán. En el Valle de Tehuacán podemos ver un cambio en la ubicación de sitios, asentamientos, los que se quedan en el valle, en las partes más bajos, con mucho contacto con Teotihuacán, y los que se quedan en áreas más elevadas, que no cuentan, cuentan con poco contacto con Teotihuacán. So, corredor de movimiento. Número 5, el Valle Verde en la costa de Oaxaca. Mucha evidencia para intercambio, comercio económico, la importación de mucha obsidiana verde. Ahí, número 6, Monte Albán, como mencioné, evidencia de eventos diplomáticos. Número 7, Los Horcones en Chiapas, una posible candidata de un enclave teotihuacano por la cantidad y diversidad de artefactos y arte. Número 8 y 9, Montana y Valberta en la costa de Guatemala. Parece que um, un ejemplo de quizás una conquista por parte de Teotihuacán y en la costa del Pacífico, y después una presencia de, parece que quizás de teotihuacanos ahí. Camino Juyú tiene una parte del sitio grande que tiene arquitectura del estilo teotihuacano y algunos entierros que cuentan con elementos teotihuacanos. Hay un debate si eso es un enclave o solo emulación por parte de élites locales adoptando identidades teotihuacanos para destacar sus supuestas conexiones con Teotihuacán para legitimar su posición como élites y líderes del sitio. Número 11, Copán, el fundador del linaje real, Yaxcucmó. Todas las representaciones de Yaxcucmó, pues él no tiene elementos mayas, tiene elementos teotihuacanos. Muchos pensaron que quizás era un teotihuacano, pero análisis de sus huesos indican que él venía del Petén. O quizás tenía alguna influencia de Teotihuacán, pero por parte de Tikal y ese contacto. Y Tikal, pues como digo, recientemente han descubierto lo que quizás es una embajada de Teotihuacán. Y en la arte hay una parte del Tikal que cuenta con arquitectura talud tablero asociado con Teotihuacán, obsidiana verde y varios otros artefactos cotidianos y rituales del estilo Teotihuacán. Y en la escritura y en las representaciones simbólicas, sí representan algunos eventos en que llegaron teotihuacanos. Y el cambio del linaje real, que algunos epígrafos han dicho que hablan de esto como si fuera como un golpe de estado, quizás por parte de Teotihuacán. Y en Yucatán, Oxquintoc, Xaltún, varios ejemplos de arquitectura talud, tablero y otras formas de influencia teotihuacano. Y en la costa del Golfo también, el Tajín y Morgadal Grande en el centro norte de Veracruz cuentan con
evidencia de emulación por parte de élites locales, adoptando varios símbolos en Morga Grande, símbolos asociados con el Tlaloc teotihuacano. 3. Esta valle maltrata, y como digo, parece que funcionó como un corredor de movimiento, una ruta entre la costa del Golfo y el altiplano, y parece que Teotihuacán tiene un papel quizás para facilitar ese movimiento o controlar. La Joya, Cerro de las Mesas, La Joya y por el río Jamapa, los ríos Jamapacotaxla, Cerro de las Mesas en la Mixtequía. Algunas formas de arte y un poco de obsidiana verde que quizás sugiere más como emulación por élites locales. Tres Zapotes también cuenta con un poco de esto. Matacapan en los Tuxtlas es otra cosa. Se encuentra muchas formas, una gran diversidad y cantidad de varios artefactos rituales, artefactos cotidianas, arquitectura talud tablero, mucho obsidiana verde de Hidalgo asociado con Teotihuacán también, objetos sí que se encuentran en contextos públicos y privados, élites y gente común de muchos estilos del altiplano y específicamente de Teotihuacán, y quizás uno de los mejores candidatos para un posible enclave teotihuacano en Mesoamérica que se encuentra aquí en Veracruz, en la Sierra de los Tuxtlas. Yo he ido allá, yo hice mis estudios doctorados en las Sierras Tuxtlas, enfocándome más en otros sitios cerca Teotepec, pero estudiando los efectos indirectos con respecto al intercambio regional dentro de la región asociado con la llegada de esas personas de quizás Teotihuacán y los cambios económicos que podemos ver en la zona asociado con esa incursión, para decir. ¿Y cuáles son algunas de esas formas de evidencia? Aquí se llama el Señor de Matacapan, se encontró en Matacapan en los Tuxtlas, que tiene varios atributos, la forma de representar gente de Teotihuacán. Aquí eso viene de la costa de Guatemala. Ese cosa en la nariz, los círculos en las orejas, bien teotihuacano. Toda la forma y el uso de espacio de este es bien teotihuacano. Altarcú en Copán, Honduras, es una escultura representando los 16 líderes de Copán. Y lo que representa aquí es el primer líder del linaje pasando algo al último líder del linaje. Todos los líderes con rasgos mayas, con vestimenta maya, con elementos mayas, excepto Yaxcotmo, el primero, que lleva todos los elementos teotihuacanos. Y algo de la cuenca de Cuitzeo, que también lleva, estilísticamente es muy teotihuacano. Pero estas cosas, estos elementos, no, pues son productos locales. No eran como productos importados de Teotihuacán. Son productos locales, pero que utilizan elementos, estilos artísticos de Teotihuacán. Algunos otros ejemplos de la influencia teotihuacana. Candeleros, estilo Teotihuacán. Todos esos vienen del sitio El Garro, Veracruz, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la ciudad Isla. Podemos ver ese famoso talud tablero, estilo de arquitectura, aunque su origen, los ejemplos más tempranos vienen de Puebla. Básicamente llegó a Teotihuacán y se encuentra muy común dentro de Teotihuacán y se encuentra en muchos casos fuera de Teotihuacán, fuera del altiplano central, en sitios que cuentan con algún tipo de interacción, influencia teotihuacana. Aquí en Tikal, un ejemplo de arquitectura talud tablero en la zona maya, y Oxquintoc también en Yucatán, un ejemplo del uso de talud tablero en la zona maya.
Y vamos a volver a hablar un poco más de Teotihuacán más un poco después en este video. Ahora vamos otra vez a Oaxaca y las valles centrales, por ejemplo, Yagul, Monte Albán, etc. Hemos visto mucho de Monte Albán, vimos mucho hace una semana, un nuevo asentamiento importante, increíble, grande, construido en una área elevada y quizás la primera ciudad de Mesoamérica que tuvo un gran crecimiento medio rápido, llegó a controlar varias partes de Oaxaca fuera de los valles centrales. Y eso sigue en lo clásico, aunque llegó a tener la extensión máxima de su control político fuera de los valles centrales durante los finales del formativo en fase Montalbán 2. En lo clásico podemos ver una contracción de ese control político, pero Monte Albán sigue siendo el centro más grande y poderoso de esa parte de Oaxaca durante casi todo el clásico y seguir controlando todas las partes de los valles centrales en Oaxaca. Y aquí en Oaxaca, hablando en general, no solo sobre las valles centrales. Y tenemos que hablar de dos o tres regiones diferentes cuando hablamos de Oaxaca. En la Mixteca Alta, durante el Clásico, es un tiempo, pues durante básicamente todo esa época prehispánica en la Mixteca Alta, podemos hablar de entidades políticas pequeñas, ciudades-estados, conocido más como casi cascos, dentro de un paisaje fragmentado políticamente muchas entidades políticas autónomas pequeñas que construyeron alianzas, que pelearon conflictos, guerras y algunos sitios que crecieron para ser como los asentamientos más grandes o más poderosos durante ese tiempo, como Tilantongo, Montenegro, pero no llegaron a tener un tamaño ni control regional como podemos ver con Monte Albán en los valles centrales. O Mixteca Alta, Monte Albán, pues, y los valles centrales en el tiempo, territorio de los zapotecos, Mixteca Alta y Baja, pues más los mixtecas, por ejemplo. Monte Albán seguía controlando los valles centrales hasta la costa del Pacífico por Miahuatlán y Ejutla. Podemos ver evidencia para la presencia de una jerarquía regional de 3 o quizás 4 niveles. Monte Albán, como el mero centro, algunos asentamientos que funcionaban como centros regionales, quizás uno para cada subvalle de los valles centrales. Bajo de esto, 1 o 2 niveles más, pero todo bajo el control de Monte Albán y podemos ver mucho desarrollo económico dentro de los valles centrales, sistemas de mercados vinculando varias partes de los valles centrales uno con otro. Una característica interesante e importante para notar aquí es que dentro de los valles centrales, aunque las distancias no son tan largas, hay mucha diferencia con respecto al clima, lluvia, con solo un cambio de 10 kilómetros. En algunas partes de los valles centrales, muy fácil de sembrar maíz con solo el agua de la lluvia. En otras partes es imposible. Y en algunas partes tenemos la evidencia para el cultivo de maguey, por ejemplo. Y con algunas regiones dentro de esos valles centrales que pues, dedicaron toda su actividad agrícola a maguey y tuvieron que llevar esos productos derivados de maguey a los mercados para intercambio más por como trueque para obtener maíz y los que sembraron maíz para obtener otras cosas también. Podemos ver un gran desarrollo en el cambio de sistemas de mercados una de las razones principales por la gran diversidad con respecto al clima dentro y condiciones de los suelos dentro de los valles centrales. En la costa del Golfo podemos ver varios procesos que siguen desde el formativo tardío. Acuérdense que podemos ver un gran cambio con respecto a estilos artísticos
con el fin de la época olmeca, como 400 años antes de Cristo, y después varios cambios, la regionalización de estilos en los finales de formativo. Esos procesos en muchos casos siguen. Podemos ver, hablando en términos generales, en la costa del Golfo, un aumento poblacional, pero no tenemos asentamientos tan grandes como podemos ver en otras regiones como el altiplano o la zona maya. Generalmente son poblaciones más grandes, dispersas. Y en muchos casos podemos identificar eso por la calidad de los suelos, que era más útil, hubo más ventajas de no vivir en asentamientos tan concentrados, tan densas, con una densidad alta poblacional. Mejor que todos tienen su terreno y en una forma más dispersa. Eso es una forma más común de asentamientos en la mayoría de la costa del Golfo. Podemos ver muchos estados pequeños. No vemos quizás el Tajín, pero generalmente no estamos hablando de estados regionales, más estados pequeños que tenían territorios o terrenos y territorios más o menos pequeños, limitados. Y en lo clásico en Veracruz, en la costa del Golfo, algo muy famoso es el desarrollo de algo conocido como el estilo clásico de Veracruz, estilo remojadas, mucho enfoque en el juego de pelota y varios artefactos asociados con el juego de pelota durante este tiempo. Y solo para destacar un ejemplo um, sobre este crecimiento poblacional que ocurre en la mayoría de la costa del Golfo, no en todos lados, pero en la mayoría sí, un gran aumento poblacional. La Sierra de los Tuxtlas, aquí, zona volcánica. Um, Hubo dos recorridos arqueológicos una de las funciones es reconstruir la distribución de asentamiento regional. Y podemos ver, según los datos arqueológicos, una reconstrucción de los asentamientos del Clásico temprano. Los puntos más grandes son los asentamientos principales y otros puntos que representan ciertos sitios o asentamientos más pequeños. Pero podemos ver algunos asentamientos aquí, pero eso es el Clásico temprano, y el Clásico medio es así. Muchos más asentamientos, muchos más asentamientos grandes, pequeños, de todas escalas. Esto entre 200 años, mucha más gente. Y podemos ver algo así en muchas otras partes de la costa del Golfo. Y ahora, para ir un poco más al noroeste, vamos a la región conocida como la Mixtequía. Y la Mixtequía se encuentra en la cuenca del río Papaloapan. Aquí se ve un área de un proyecto muy grande, realizado en los 80s, el proyecto arqueológico La Mixtequía. Y es un buen, pues era un recorrido arqueológico sobre varios kilómetros cuadrados, y nos proporciona un buen ejemplo de la forma de asentamiento en la costa del Golfo durante ese tiempo. Podemos ver aquí a cada punto representa un montículo residencial, una estructura residencial. Y aunque en muchas partes de Mesoamérica, especialmente en el altiplano central, Oaxaca, la forma de asentamientos pues son más concentrados, con límites más definidas. Y en la costa del Golfo, en muchas partes de las tierras bajas, también más en la zona maya, tenemos asentamientos más dispersas, o en este caso, pues es casi imposible definir solo un asentamiento. Tenemos algunas concentraciones de montículos, pero no llegamos a un punto en muchos casos en esta región en que podemos identificar una zona sin habitación. So,
desde una perspectiva, no estamos hablando tanto de asentamientos bien definidos, pero una distribución dispersa de asentamiento en general. Solo un buen ejemplo de esta forma de asentamiento que se encuentra en muchas partes de la costa del Golfo. Esto es ocupación más del clásico también. Y como muchas partes de Mesoamérica, podemos ver un gran crecimiento demográfico, aumento poblacional en la primera mitad del clásico, en la Mixtequía, con un apogeo en el clásico tardío, pero poco a poco va creciendo pues la población por esta región, como acabamos de ver, con una ocupación más dispersa, producción más dispersa. No podemos identificar asentamientos específicos, más concentraciones. Y como muchas partes de Mesoamérica que vamos a ver pronto, una gran despoblación al fin del clásico en la Mixtequía, muy poca evidencia para ocupación durante el posclásico temprano y otra vez un crecimiento demográfico en el posclásico medio. Poquito más al norte, noroeste, las cuencas de los ríos Jamapa y Cotaxla. Podemos ver un ejemplo de un tipo de arquitectura con tierra apisonada, pero con la construcción de escaleras en el sitio La Joya, en la cuenca del río Cotaxla. Y en esta región, como otras partes de la costa del Golfo, podemos ver evidencia para la presencia de microestados, no tanto ciudades-estados, pero microestados, que concentraciones de ocupación con algunos asentamientos más grandes o a lo menos concentraciones poblacionales con arquitectura más monumental y ninguno que ninguno controlando mucho más de áreas de hasta 100 kilómetros cuadrados. 100 kilómetros cuadrados podemos pensar es como más o menos un cuadrado de 10 metros, 10 kilómetros por 10 kilómetros. Pues no son áreas muy grandes. No tenemos algo parecido a un estado regional um, en la mayoría de la costa del Golfo. Quizás pues, el Tajín en el norte, pero no hay mucha evidencia en el clásico para unas entidades políticas más grandes. Básicamente podemos ver concentración de ocupación desde una perspectiva local, concentrado en microestados y de la perspectiva regional, muchos microestados, muchas entidades políticas autónomas. Um, lo que podemos ver aquí también en este, al menos según los datos en el Cotaxla Jamapa, um, la presencia de muchos juegos de pelota, en muchos asentamientos, um, muchos que se encuentran en una cancha de juego de pelota en un asentamiento no tan grande y otro asentamiento unos 3-4 kilómetros en otra dirección con otro juego de pelota o más de un juego de pelota y muchos. Y una propuesta sobre la función de ese juego de pelota en esa región y quizás podemos aplicarlo a otras regiones, y que en una situación, en una región, en un paisaje fragmentado políticamente, con muchos microestados, entidades autónomas, um, una forma para facilitar la interacción, para minimizar conflicto, el juego de pelota. Quizás funcionaba como una forma de mantener y facilitar relaciones y interacciones sociales, económicos también, y también una parte de unas estrategias políticas. Algo muy conocido, muy famoso de la costa del Golfo es algo conocido como estilo clásico de Veracruz. Pues dentro de esto se encuentra el estilo remojadas y otra cosa asociado con un gran desarrollo de varios objetos y símbolos asociados con el juego de pelota. Ahí se encuentra casi exclusivamente en Veracruz, en algunos pocos ejemplos en algunas regiones cercanos.
Y vamos a ver qué es eso. Y pues más al norte también tenemos otros sitios bien conocidos, Yowalichan, y que es básicamente es muy parecido al Tajín, hablando de la arquitectura. El Tajín más en el norte también, pues crece mucho en ese tiempo y también en los finales del clásico. Las higueras en el norte y centro de Veracruz, conocido para unos imágenes, murales que pues llevaron mucho de eso al Museo de Antropología de Jalapa. Yo mencioné que hay algunos artefactos asociados con el juego de pelota que se encuentran en Veracruz durante el clásico. Estamos hablando de tres tipos de artefactos: yugos, hachas y palmas. A veces se refiere al complejo yugo hacha palma de Veracruz. Um, Se encuentra casi exclusivamente dentro del estado de Veracruz. Algunos pocos ejemplos de algunos de esos artefactos que se han encontrado fuera de lo que hoy en día es el estado de Veracruz. Y la mayoría se encuentran como el centro norte, centro sur de Veracruz. Algunos ejemplos que han salido de otras partes, como yo he visto un yugo de fragmentos, pedazos de un yugo en una excavación en la serie de los Tuxtlas, pero generalmente nada más al centro de Veracruz. Los yugos hechos de piedra, pero son como representaciones del equipo de protección o vestimenta de los jugadores. Aquí las palmas, que aquí podemos ver unos ejemplos. um, Mucho detalle en esas esculturas. Esos también de piedra, y algunos han propuesto que representan algún tipo de vestimenta también de los jugadores, y generalmente se coloca la palma encima de una parte del yugo. Y el otro tipo de artefacto que forma parte de ese complejo, las hachas. Y hachas, pues podemos pensar en hachas como herramientas, o las hachas que vimos muchos ejemplos del estilo Olmeca. A veces son generalmente más detalladas de piedra, y muchos antropomórficos, zoomórficos. Podemos ver dos que tienen como cabezas. Una cabeza, esta escultura al lado izquierdo es una cabeza que tiene como un pez encima, y algunas propuestas sobre su función o su uso dentro del juego de pelota, quizás como marcadores o quizás alguna forma de mantener la cantidad de puntos o algo así. Y otro tipo de ese estilo clásico de Veracruz es el estilo remojadas, que se encuentra más en el centro de Veracruz. Quizás más conocido para muchas de esas figurillas con caras sonrientes que tienen más o menos la misma forma o la misma forma general. Y también ese estilo conocido para muchas figurillas grandes como estilo terracota. Muchas figurillas tamaño en algunos casos, tamaño de un humano, hecho todo con barro, con arcilla. Y en muchas partes de Mesoamérica, después de varios siglos de estabilidad relativo, muchos asentamientos grandes, estables, que duraban por muchos siglos. Los últimos 2 siglos más o menos del clásico, pues muchos cambios drásticos, y se encuentran esos en muchas partes de Mesoamérica. So vamos a hablar sobre, pues básicamente el fin do clásico. Fin do clásico, un tiempo con muchos cambios, mucha transición, que tenían muchos efectos en los tiempos que vienen después con el inicio del posclásico también. Y podemos caracterizar los finales, los últimos siglos del clásico, en muchas partes de Mesoamérica como un tiempo de cambio. Después de siglos de estabilidad relativa, y no solo en el clásico, en muchas regiones podemos ver
trayectorias continuas o estabilidad relativa desde el formativo tardío hasta casi finales del clásico. Y lo que podemos ver en ese tiempo, como de muchos cambios, eso es el tiempo durante que ya pasó ese famoso colapso de la zona maya y podemos ver el abandono de muchas ciudades grandes o despoblación, a lo menos de, como Teotihuacán, Monte Albán y muchos más. Esos cambios, podemos ver cambios políticos asociados con despoblación y abandono de muchas ciudades grandes y en muchos casos despoblación de regiones. um, un proceso en muchas partes de fragmentación política, de balcanización política, cambios con respecto a cuestiones económicas en varias partes. Ya algunas redes económicas ya colapsaron. En algunos podemos ver una reorganización de redes de interacción y comercio. También cambios sociales. Podemos ver muchos cambios en varias partes de la zona maya. La llegada de gente en el altiplano central que expresan una identidad más maya y varias otras situaciones de cambio con respecto a todos esos aspectos. Podemos ver muchos cambios demográficos, despoblación de varias ciudades, de varios asentamientos y de varias regiones. Partes de la zona maya, el Valle de México, sur de Veracruz, algunas partes del occidente también podemos identificar algunos cambios drásticos con respecto a despoblación. Pues básicamente todo iba más o menos bien en el altiplano central con respecto a estabilidad político, económico, etc. Llegando al más o menos 650 hasta 700 años después de Cristo. Y lo que pasa es básicamente el colapso, despoblación de Teotihuacán. Era como la ciudad más grande y con más influencia en el altiplano central por 700, 800 años. Y después podemos ver la destrucción del centro de Teotihuacán. Básicamente violencia selectiva, la destrucción de templos y edificios asociados al Estado. So, un enfoque en la destrucción de los edificios y los símbolos del poder de la religión ritual y el poder del Estado. Um, Hace muchos años, la explicación más común para esta destrucción fue como un ataque, una invasión desde afuera. Y algunos intentaron vincular esto con la llegada de los primeros grupos de nahuas. Más recientemente, basado en este análisis, algunos, como el arqueólogo George Kogel, que él trabajaba ahí en Teotihuacán por como 50 años, era uno de los principales responsables para el proyecto de mapeo de Teotihuacán en los 60. Él y otros han propuesto que pues este tipo de violencia selectiva es probablemente más un producto de conflicto y tensión interno de la ciudad, quizás entre facciones diferentes. Podemos ver otros eventos así en Teotihuacán siglos antes con la destrucción del templo de Quetzalcóatl en los principios del clásico y quizás durante varios siglos tensión, estrés, conflicto interno sigue creciendo y llegó a ese punto. Pero de todas formas, si era algo interno, externo, los resultados eran así. So, despoblación de Teotihuacán no fue abandonada por completo, pero una gran despoblación. La gran mayoría de la población ya parece que pues ya se fue a otro lado. Podemos ver que la parte central del sitio, la parte de la arquitectura monumental, pues eso sí abandonado. Y asociado con esto es una gran despoblación del Valle de México. En casi toda la época prehispánica, desde el formativo temprano hasta postclásico tardío, en el Valle de México podemos ver casi siempre como poco a poco aumento demográfico.
la población creciendo más y más y más gente, más personas, más sitios. Pero durante este tiempo, después del colapso de Teotihuacán, es uno de los únicos periodos en que podemos ver una, una despoblación del Valle de México y en algunas otras partes del Altiplano Central. Asociado con esto, la fragmentación y colapso de redes de intercambio. Muy probablemente Teotihuacán pues era como la ciudad central, la capital de un estado territorial, dentro de que hubo mucha interacción, fragmentación después del colapso del estado, ¿no? Y podemos ver cambios asociados con las redes de interacción, ¿no? Un ejemplo es la obsidiana verde, que viene de la serie de Pachuca, y hay mucha evidencia para sugerir que Teotihuacán estaba involucrado en su distribución de una forma u otra. Y con el colapso de Teotihuacán, en el siglo o 2 siglos después de ese colapso, no se encuentra mucha distribución de la obsidiana verde. Y como digo también en algunas formas de distribución de cerámica, podemos ver menos interacción regional e interregional y más el uso de productos locales. So, básicamente la reducción en el tamaño de varias redes de interacción y distribución. Y pues básicamente el Valle de México dejó de ser un centro político poblacional en el centro, en el altiplano central, básicamente hasta el posclásico medio. So, este proceso de despoblación que comienza en los finales del clásico, pues esa situación sigue en el posclásico tardío y solo es en el posclásico medio que podemos ver un aumento poblacional dentro del valle otra vez. Y un poquitito después, también en Oaxaca, tenemos un gran cambio sociopolítico y asociado con básicamente el colapso de Monte Albán y el abandono del sitio, el sentimiento de Monte Albán. Quizás unos 50 años después del colapso de Teotihuacán, por eso algunos han propuesto que quizás esos eventos ya estaban vinculados uno con otro, quizás Monte Albán sin estas asociaciones diplomáticas con Teotihuacán, no era tan fácil de mantener control sobre el Valle de México, el Valle de Oaxaca. Eso, como digo, es solo una propuesta, pero ya esos dos cosas pues pasaron entre 50 o 100 años uno con otro. Dos de las ciudades más poderosos y influyentes en toda esa región de Mesoamérica. Podemos ver fragmentación política en los valles centrales, pero aunque no vemos una despoblación de los valles centrales de Oaxaca como podemos ver en el Valle de México, más una fragmentación de la organización política, ya no más estado territorial y ahora muchas entidades políticas pequeñas, autónomas, pero seguían y ya creció la actividad de comercio, interacción económica. Algunos han propuesto que pues ya perdió ese control de Monte Albán y en vez de perder esas actividades o la reducción de la cantidad, variedad y tamaño de redes de interacción ya crecieron porque ahora no hubo límites pues puestos por Montalbán. Y podemos ver, y se define esto como la fin de la gran tradición zapoteco. Ya no se encuentra más escritura zapoteco, pues se acaba con este gran evento también. En otras partes de Oaxaca, como el Valle de Río Verde, en la costa de Oaxaca, también podemos ver despoblación del centro de Río Viejo, es como el centro rector de esta región, despoblación de todo el valle. Podemos ver el colapso de varios estados mixtecos en la Mixteca Alta y la Mixteca Baja. Son muchos de estas ciudades y centros y asentamientos grandes, pues abandonados o a lo menos un gran nivel de despoblación y algunas regiones por completo. Y podemos ver despoblación en algunos sitios
que eran centros principales durante el clásico, como Tilantongo, como Montenegro y más. En la zona maya, pues también podemos ver unos efectos drásticos, cambios drásticos en los últimos siglos del clásico. En algunas regiones son cambios más drásticos que otros. Y, y he escuchado eso varias veces y algunos me han preguntado esto. Um, ¿Qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó? Cuando dicen esto, lo que están hablando es eso, es el fin del clásico. Y generalmente quieren saber qué pasó específicamente en algunas subregiones dentro de la zona maya. Vamos a ver. En la zona maya, como digo, muchas ciudades grandes que duraban por siglos y siglos y siglos. Y dentro de más o menos 200 años, 2 siglos, podemos ver el abandono, a lo menos grandes poblaciones, en muchísimos de estos asentamientos principales. Tikal, Calakmul, Palenque, Caracol, Copán, Aguateca, Xunantunich, Uxmal y muchísimas más. Algunos abandonados por completo. Eran los asentamientos principales por siglos y siglos. Y dentro de 200 años se acaba casi todo, especialmente en la región Petén, Petexpatún, que es un poco más al sur, y podemos ver algunos cambios en otras regiones también, como el Valle de Motagua en Copán. Y parece que es una mezcla de factores. Cambio climático es un impulsor de todo esto. Y también la reacción de las poblaciones contra algunos cambios, con problemas con más sequías, con cosechas que no fueron suficientes para sostener las poblaciones tan grandes, la percepción de que los élites, los líderes, no podían como pedir la asistencia de los dioses como antes, como pedir la lluvia o esto. Y pues básicamente las poblaciones perdieron como confianza en sus líderes, con menos recursos, con condiciones no tan ventajosas para la agricultura, más conflicto sobre recursos, sobre territorio, pues, guerras y, como digo, esa combinación de factores pues, resultaron en el abandono de muchos asentamientos y muchos sitios. Pero eso no, pues no vemos esto en todas las partes de la zona maya. Eso es muy importante para saber esto, que los cambios más drásticos, Petén, Petexpatún, pero por ejemplo en las tierras altas de Guatemala, pues no podemos ver, no hemos identificado como cambios así. En Yucatán, en varios asentamientos sí, Uxmal, Zail, Labna, por ejemplo, pero es básicamente durante ese tiempo pues, que Chichen Itza tiene su apogeo y algunos crecimiento de muchos asentamientos en Belice y Quintana Roo más por la costa del Caribe. Y evidencia en algunos sitios en Yucatán la llegada de migrantes de estas partes de la zona maya a otras partes como Chichen Itza, Coba y más. Es una situación más dinámica con varios factores relacionados, obviamente, pero no es tan simple a decir como ya se desaparecieron los maya, quién sabe qué pasó. Es como pues ya, una reacción con menos recursos y más conflicto es huir, es salir de una región y buscar otras oportunidades en otra región. Y podemos ver mucho de eso durante los últimos 2 siglos del clásico en la zona maya. Se ven procesos similares también en varias partes del occidente. El occidente, después también de varios siglos de estabilidad relativa en regiones como Jalisco, como la tradición Teochitlán, en las cuencas de Cuitzeo, Zacapú, Río Lerma, Río Balsas, podemos ver despoblación en muchas de estas regiones asociado con cambio climático,
condiciones más secas, más sequías, menos lluvia, y pues con pocas opciones para seguir sosteniendo poblaciones tan grandes en asentamientos y en las regiones. Podemos ver una reorganización poblacional, como digo, en despoblación en algunas regiones, um, cambios en la configuración de la distribución de población, nuevos sitios, otros sitios abandonados, cambios arquitectónicos, mucho, es un tiempo de mucho cambio aquí también. Vimos un poco hace una semana sobre el sitio Huachimontones y la tradición Teochitlán. Esas, recuerdan estas edificios circulares. Vimos unos ejemplos de representaciones en la cerámica, los voladores, etcétera. Well, pues básicamente es el apogeo de la tradición Teochitlán en el clásico y en estos finales del clásico otra vez. La cesación de construcción, no van construyendo mucha arquitectura nueva. Um, Durante mucho del clásico podemos ver establecimiento de asentamientos nuevos. En esos últimos 2 siglos ya no. Dejan de utilizar esa arquitectura circular que es pues era medio común en el occidente antes y comienzan a construir en una forma rectangular. Algunos han propuesto que eso implica la llegada de personas, de migrantes de otras regiones. Podemos ver algunos sitios que siguen, pero con cambios en la organización espacial. Y después, un poco después de esos cambios, despoblación. Estamos hablando de la región como de Jalisco principalmente, con la tradición Teochitlán. Son unas propuestas que podemos ver en los finales del clásico con la cesación de construcción, pocos asentamientos nuevos, cambios con respecto a la arquitectura, estrategias para sobrevivir y seguir durante tiempos de cambio, probablemente específicamente cambio climático y condiciones más secas. Y después de unos 200 años, pues ya no funcionó esos cambios en las estrategias de despoblación, muchos sitios abandonados. Y en esa gráfica podemos ver el crecimiento poblacional en esta región de Teochitlán. Podemos ver esta línea aquí enseñándonos esto, que entre 100 años y 300, 400 años, un crecimiento, aumento poblacional increíble, increíble. Y sigue más o menos hasta 700 años, 600, 700 años, en cuando la población de esta región baja mucho. También asociado con la construcción de arquitectura monumental y juegos de pelota, también ya baja mucho. So, podemos ver cambios drásticos. Con respecto al fin clásico, hablando en términos generales en Mesoamérica, podemos ver la desintegración de muchos estados territoriales, colapso de muchas ciudades principales importantes, el colapso de muchas entidades políticas, resultando en fragmentación política, cambios económicos, algunas veces colapso de redes de interacción, en otros casos como Oaxaca, crecimiento de redes de interacción. La falla de sistemas políticos en muchas partes de la zona maya, por ejemplo, en el occidente. Podemos ver en muchos casos, por ejemplo, asociado con Monte Albán y especialmente en la zona maya, el rechazo de las élites y los símbolos y justificación de poder y control político, porque perdieron confianza en la habilidad de los líderes de mantener la población, de mantener comunicación con los dioses, por ejemplo, y la falta de sostener la población por las necesidades de subsistencia. Como digo, grandes cambios en muchas regiones con respecto a la población, despoblación en regiones como Petén, como Valle de México, como la región de Jalisco,
la cuenca de Cuitzeo, la Sierra de los Tuxtlas y muchos más. Y reorganización población en otras regiones, como Oaxaca. Y quiero destacar ese punto que no estoy diciendo que todos los asentamientos de Mesoamérica abandonados, no, pero muchos sí, muchos sí. No podemos decir que eso aplica a cada región, a cada asentamiento, a cada ciudad, pero en muchas regiones podemos ver cambios muy grandes y en otras regiones quizás efectos más indirectos, aunque quizás no hubo una despoblación, pues cambios con respecto a redes económicos, por ejemplo. Y podemos ver el movimiento de poblaciones, migraciones, um, migraciones para salir de regiones y para llegar a otras, como podemos ver en la zona maya, la salida de muchas personas de Petén y evidencia para la llegada de varios de ellos a la península de Yucatán o la costa del Caribe de Yucatán o Belice por esta parte. Y obviamente, pues hay que contestar a la pregunta, ¿por qué pasó todo esto? ¿Cuáles son los factores o las causas de los cambios observados? Una propuesta, a lo menos en el altiplano central, es el efecto teotihuacano, que Teotihuacán tenía tanta influencia, era tan importante y poderoso que su colapso pues resultó en muchos de esos cambios. Y a lo menos en el altiplano central, pues eso sí, probablemente eso tiene lógica. Despoblación, cambios, colapso de redes de interacción, así. Quizás ese tenía que el colapso de Monte Albán conectado con el colapso de Teotihuacán. So, a lo menos en algunas regiones, probablemente sí, vinculada con el colapso de Teotihuacán. Otros han propuesto conflicto y sí, podemos ver conflicto, y mucho conflicto, especialmente en la zona maya, pero es una cuestión si el conflicto era la causa o una reacción. Una reacción, por ejemplo, por efectos de cambio climático, um, pues condiciones más secas, más sequías, más difícil de sostener poblaciones de las ciudades y una opción, pues, el conflicto para obtener esos recursos necesarios. Pero como digo, es un poco difícil decir si conflicto en algunas áreas era como la, la causa o la respuesta o una mezcla de los dos. Y en otros casos, y podemos ver evidencia por esa degradación del medio ambiente, en varias partes de la zona maya podemos ver cambios drásticos um, resultando por algunas de las prácticas humanas en la selva y la degradación de la calidad de suelos, por ejemplo. Cuando no hay poblaciones tan grandes, pues es muy fácil escoger un terreno para sembrar y un año o 2 años después escoger otro y mantener la fertilidad de los suelos. Pero cuando hay poblaciones muy grandes, ahí hay que sembrar en el mismo terreno 2 veces cada año, pues la calidad del suelo pues va por abajo. Y eso también pues puede contribuir a menos recursos y más conflicto, etcétera. Y rebelión, pero también en muchos casos es más una reacción sobre las condiciones y no tanto una causa. So, pero parece que hubo en las áreas diferentes de Mesoamérica, en las regiones diferentes, en muchos casos fue una combinación de estos elementos. Cambio climático, más conflicto, menos recursos, con más conflicto, con menos recursos, más rebelión asociado con rechazando los líderes. So, lo más probable que podemos hablar de conjuntos de factores. So, quiero dar un ejemplo como Monte Albán y su relación con la Viejo en los valles centrales, como un ejemplo de conflicto y cambios durante esos últimos siglos del clásico. Pues en los valles centrales de Oaxaca, pues pasaron básicamente 1000 años bajo control político de Monte Albán
Y en el clásico tardío podemos ver más autonomía, la formación de muchas ciudades, estados, entidades políticas pequeñas y una transición de un estado territorial o regional bajo el control de Montalbán a una situación de fragmentación política. Y eso comenzó antes del colapso de Montalbán, a lo menos ese proceso comenzó. Um, Podemos ver en el postclásico, esos cacicazgos, sociedades con linajes reales, y algunos han propuesto el origen a dos opciones. Uno es que algunos de estos eran centros secundarios, centros regionales bajo control de Montalbán, que tenían su lugar dentro de una jerarquía de control regional. Y con el colapso de Montalbán, pues ya eran entidades políticas autónomas. Otra, otra propuesta para el origen de estos cacicazgos y los estados en esa parte de Monte Albán es que eran facciones dentro de Monte Albán y con el colapso de Monte Albán salieron de Monte Albán para establecer o tomar control de varios otros de estos centros para convertirlos en centros políticamente autónomos. Y como digo, eso comenzó podemos ver los primeros linajes reales durante los últimos años del clásico, con los primeros registros familiares de élites, no solo dentro de Teotihuacán, pero en esos otros asentamientos. Podemos ver élites emergentes exigiendo más autonomía de Montalbán. Y un buen ejemplo de ese proceso se encuentra en el asentamiento de Lampidieko. Lampidieko es un sitio clásico del valle de Tlacolula, uno de los valles centrales. En el principio, identificado como un sitio postclásico, pero con más trabajos arqueológicos, identificaron eso más como un sitio clásico. Por su tamaño y ubicación dentro del valle de Tlacolula, pues quizás era un centro importante dentro de ese subvalle y algunos han propuesto quizás funcionaba como el capital regional del valle bajo el control de Monte Albán y enfocado en la producción de sal. Um, Parece que es un trabajo semi-autónomo con poca intervención por parte de Monte Albán. Es una organización de producción, extracción y exportación local controlada por Lampidieko. Y podemos ver la organización de producción en un nivel doméstico. Y podemos ver durante esos últimos siglos del clásico el gran crecimiento de las élites de Lampidieko. Poder, tamaño de sus palacios, para decir, en riqueza, en la cantidad, diversidad de bienes que implican estatus y de élites en tierras en todos sus contextos. Y podemos ver mucha inversión en la construcción de arquitectura doméstica monumental, en algunos casos llegando a tamaños que solo se encuentran dentro de la región, que solo se encuentran en Monte Albán. Están estableciendo su propia clase de élites con mucho más poder y, como digo, básicamente demostrando un alto nivel de autonomía. Y lo que podemos ver arqueológicamente, después de 700 años después de Cristo, pues parece que hubo un cambio de linaje real y una reorganización de producción. El sitio fue abandonado un poco después, pero la producción de sal sigue en el área, pero parece que en vez de una producción local, más o menos autónoma, parece que era después la producción de sal dirigido por el gobierno. Y una propuesta que tiene mucha evidencia para sugerirlo es que poco a poco las élites de Lampidieko, demostrando su riqueza, su autonomía, su control y su habilidad de enfocarse más en sus propios linajes y no
obedecer Monte Albán. Y la reacción de Monte Albán era para básicamente aplastarlos, quitarlos, esos líderes, instalar sus propios líderes como escogidos por Monte Albán y quitar esa responsabilidad de la producción de sal que parece que resultó en mucho poder y, para los élites. Y Monte Albán tomó control de esa producción de sal. Y en este caso parece que Monte Albán tenía éxito, pero parece que otros asentamientos en la región, pues hubo esos mismos procesos. Um, los élites intentando separarse un poco del control de Monte Albán, exigiendo más independencia, más control político, más autonomía. Y Monte Albán tuvo éxito en parar este proceso en Lambayeque, pero ya en otros no. Y muy poco después, pues ya, el colapso de Monte Albán. Y aunque esos procesos de cambios drásticos con respecto a cuestiones políticas, económicas, sociales, demográficas, etcétera, pues se encuentran en muchas partes de Mesoamérica. Es más en el altiplano central, en que se trata como un periodo diferente, hablando de un periodo conocido como el epiclásico. So, para los arqueólogos van a ver, pues, esa palabra, pienso que mucho, se usa más para hablar sobre estos 2 siglos al fin del clásico, hablando del epiclásico. So, básicamente estamos hablando de los tiempos inmediatamente después de la caída de Teotihuacán y otros sitios grandes como Monte Albán. De hecho, en muchos casos se define el inicio del epiclásico con el colapso de Teotihuacán. Es un periodo de muchos cambios, un periodo de fragmentación política y económica en el altiplano central. Mucho más conflicto podemos ver asociado con los cambios en las ubicaciones de los asentamientos a lugares más elevados y en contextos defensivos, en un enfoque en acceso restringido al sitio, mejor visibilidad y la construcción de otros elementos defensivos. También las muchas más representaciones en arte de conflicto, de la guerra, de guerreros, de temas bélicos, por ejemplo. Podemos ver también, a lo menos en el altiplano central, mucho más énfasis en el juego de pelota. Ya surge ese juego de pelota, la popularidad dentro del altiplano central. En Veracruz, pues sí, era muy popular, se encuentra en muchas regiones también, en la zona maya, pero es hasta como el epiclásico cuando el juego de pelota, pues se, pues, se convierte en algo central de muchos de los asentamientos. Por ejemplo, Teotihuacán es enorme y solo han identificado un posible juego de pelota, mientras que Cantona, durante su apogeo en el epiclásico, pues cuenta con como casi 30 juegos de pelota. Como digo, representaciones artísticas se enfocan más en iconografía bélica y podemos hablar de algo conocido o nombrado como el culto de Quetzalcóatl durante el epiclásico. Y podemos ver, como digo, asociado con conflicto, cambios en la ubicación de los asentamientos. Muchos de los asentamientos principales del epiclásico se encuentran en áreas elevadas, con mayor visibilidad, pero peor acceso, todo asociado con su existencia dentro de un contexto de más conflicto. Y algunos de esos asentamientos principales del epiclásico, como digo, después del colapso de Teotihuacán, tenemos La Quemada en Zacatecas, tenemos Xochicalco en Morelos, quizás el asentamiento más importante en el altiplano por esos 200 años. El Tajín en la costa del Golfo también crece mucho. Y Cacaxla y Cantona, Puebla también. Y Chichen Itza. Chichen Itza
muy involucrado en ese conocido como el culto de Quetzalcóatl. Lo vamos a ver. Podemos ver algunos ejemplos de pues, los sitios Cantona, Puebla, tenemos Xochicalco, Morelos, Cacaxtla, en Tlaxcala y La Quemada. Todos más elevadas. Podemos ver muy bien Cantona y Xochicalco. Um, y esos sitios tienen su apogeo durante este tiempo de más conflicto después del colapso de muchos estados territoriales y muchos cambios demográficos. También aquí el Tajín y el culto de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, pues una deidad mesoamericana. Su nombre en náhuatl, Quetzalcóatl, pero lleva otros nombres como Kukulcán en yucateco, Toil en quiché y pues tiene una historia está presente al menos en una serpiente emplumada en Mesoamérica por como 3000 años. Como dijo, serpiente emplumada en náhuatl es Quetzalcóatl. También en una de sus variantes es el dios del viento, Ejecat, asociado con algunas estructuras semicirculares que se encuentran en muchos sitios arqueológicos. Quetzalcóatl. Pues la serpiente emplumada, conocido quizás más como Quetzalcóatl o Kukulcán, Quetzalcóatl en náhuatl, Kukulcán de yucateco, pues tiene una larga historia en Mesoamérica. Representaciones de serpientes emplumadas se encuentra durante el tiempo de los Olmeca, en el estilo Olmeca. Podemos ver un ejemplo en unas cuevas en Guerrero. Huitlahuaca, una representación aquí de una serpiente emplumada. Eso es del formativo medio asociado con el estilo Olmeca. Podemos ver esta de la venta, una figura y una serpiente emplumada. Otro ejemplo según los fans de alienígenas ancestrales, otro astronauta aquí. Pero podemos ver la representación de este tipo de serpiente, quizás un proto-Quetzalcóatl entre los Olmeca. En Teotihuacán, famoso templo de Quetzalcóatl, mejor conocido como el templo de la serpiente emplumada, porque, como digo, no se llamaba Quetzalcóatl aquí en Teotihuacán, porque Quetzalcóatl es náhuatl. Y de Teotihuacán, toda la evidencia sugiere que los teotihuacanos no eran náhuatl. Pero aquí presente en el clásico, aquí, Xochicalco, en el epiclásico, el templo del Quetzalcóatl, ubicado aquí, se ve muy claramente esta serpiente. El templo de Kukulcán, el castillo, pues aquí, pues representaciones escultura de piedra de esta serpiente, también echando más al epiclásico y principios de postclásico. Cholula, Puebla, conocido como un centro asociado con Quetzalcóatl. En el postclásico, un centro de peregrinación para líderes de varias partes como la Mixteca Alta. Y seguía siendo un centro de peregrinación en los primeros años de la época colonial por su fuerte asociación con Quetzalcóatl. Podemos ver una representación de Quetzalcóatl en esta cerámica del tipo Mixteca Puebla. Y aquí Cholula, una representación de uno de los códices prehispánicos, la llegada del gran líder Ocho Venado, una figura muy importante que sale mucho en el códice Nutal, líder de Tututepec, que conquistó muchos otros cacicazgos o ciudades-estados en Oaxaca. Y en esta representación va a Cholula y está hablando con algún líder sacerdote de Cholula como parte de su peregrinación a Cholula para básicamente legitimar su papel como líder de su propia ciudad, estado, Tututepec. Y asociado aquí, pues
Cholula con Quetzalcóatl. Y podemos ver también en Tenochtitlán esculturas aztecas que se encuentran dentro de Tenochtitlán de serpientes emplumadas Quetzalcóatl. So, podemos ver la presencia de esta figura, Dios, algo así, a través de más de 2000, 2500, quizás casi 3000 años. ¿Qué es ese culto de Quetzalcóatl asociado principalmente con el Piclásico y más en el Altiplano Central, aunque también se encuentra esto en Chichen Itza y algunos otros sitios? So, el nombre viene de William Ringo para hablar de lo que él dice que es una religión mundial. Y hablando de mundial, no es global, es una distribución amplia geográficamente. Podemos ver varios elementos del culto de Quetzalcóatl desde Morelos, Puebla, Tlaxcala, Xochicalco, Cholula, Cacaxtla, hasta la costa del Golfo, el Tajín y hasta la península de Yucatán, principalmente Chichen Itza. Ringo sugiere que eso es una expansión y difusión de una religión central en Quetzalcóatl o Kukulcán, asociado con el conflicto, la guerra. En ese tiempo de conflicto, alguna forma de cosmovisión asociado con esos temas bélicos. Y podemos verlo en el arte, representaciones de Quetzalcóatl y varias otras cosas asociadas como la estrella de Venus, representaciones de Hecate, el dios del viento, y podemos ver como Ringo identifica la presencia de elementos de ese culto de Quetzalcóatl en muchos de esos asentamientos principales, y él identifica Cholula, Xochicalco y Chichen Itza como posibles centros de ese culto. Cuando hablamos de culto, pues podemos hablar de una religión. Cholula, sí, Cholula en el postclásico tenía una asociación muy fuerte como un centro dedicado a Quetzalcóatl, un templo, supuestamente tenía un templo muy famoso dedicado a Quetzalcóatl y un centro de peregrinación. Y podemos ver varios ejemplos, elementos asociados con ese culto, representaciones de Quetzalcóatl en Xochicalco, Morelos y Chichen Itza, también en Maltrata en Veracruz, otros en el Tajín. Podemos ver estrellas de Venus en Cholula, Puebla y Cacaxtla, Tlaxcala. También, como digo, una fuerte asociación con los guerreros, el conflicto, y etcétera. Y aquí pues no se ve muy bien, pero esas áreas más gris, según William Ringo, la distribución de dicho culto. Altiplano Central, un poco llegando a Puebla y Oaxaca, y ahí por la costa del Golfo, llegando a Chichen Itza. Y como mencioné, en ese tiempo podemos ver más énfasis en el juego de pelota en el altiplano central, pues era algo muy importante integral en la costa del Golfo, en la zona Maya, en varias otras regiones en tiempos anteriores, pero es solo en el epiclásico, en muchas partes del altiplano central, en que llega a ser algo central y muy importante. Por ejemplo, podemos ver su ubicación como dentro de las partes centrales arquitectónicos de muchos de esos asentamientos como Xochicalco, como Cacaxtla y especialmente Cantona. Y algunos sitios de este periodo epiclásico cuentan con una gran cantidad de canchas de juego de pelota. El Tajín tiene 17 canchas de juego de pelota. Cantona un mínimo de 29, quizá probablemente más. Los sitios, si han ido al sitio, es enorme, enorme, pero solo quizás 10% han reconstruido como 10%. Todo lo demás, pues ya, pues quién sabe, se cubre un área de 16 kilómetros cuadrados. Chichen Itza, conocido para la cancha más grande de Mesoamérica, pero cuenta con 13 en total. Xochicalco solo tiene 3,
pero son grandes y son elementos muy importantes y muy visibles en el centro nuclear arquitectónico. Como podemos ver, mucho más énfasis en el juego de pelota por la primera vez en el altiplano central. Y algunos, como mencioné, para la costa del Golfo, quizás en la región de Río Jamapo-Cotaxla, la arqueóloga Annick Daniels ha propuesto que por la gran cantidad de canchas de juego de pelota, quizás es una forma de minimizar conflicto y facilitar interacción entre microestados. Y pues eso es una situación que tenemos en el epiclásico, en el altiplano central, después del colapso de Teotihuacán, un paisaje político fragmentado. Y quizás dentro de esto el juego de pelota pues tuvo más importancia en este contexto. Y podemos ver algunos ejemplos, el Tajín, Chichen Itza, Xochicalco, y podemos ver muy bien la ubicación de Xochicalco como una área elevada. También Cantona, como digo, han identificado, las últimas que yo vi, han identificado 29 juegos de pelota o canchas de juego de pelota. Es uno de Cantona, 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 la cancha bebé de Cantona. Y como digo, para caracterizar el epiclásico en el altiplano central, podemos ver muchos cambios en el arte, como mucho enfoque en temas de sacrificio, conflicto, la guerra, Quetzalcóatl, todos esos temas relacionados uno con otro. Aquí una representación de alguien encima de un serpiente plumada en Cacaxla. Y asociado con muchos de esos cambios y nuevos o crecimiento de algunos asentamientos importantes nuevos durante el epiclásico. Es un grupo conocido como Olmeca Xicalaca. No tiene ninguna conexión con la cultura olmeca del formativo, pero se llama Olmeca Xicalaca. Y en varios de esos asentamientos importantes del epiclásico, Xochicalco, Cacaxla, Cholula, y he escuchado uno de los sitios en el Valle de México que tienen muchas representaciones artísticas que utilizan elementos estilísticamente maya, no del altiplano central. Um, yo acabo de leer un estudio hace unos días, salió hace unos días, a lo menos yo lo leí hace unos días, que en Teotihuacán han identificado, basado en estudios del uso de espacio, han identificado el uso de una medida como nosotros usamos un metro. Y podemos decir como esta casa mide 8 metros por 5 metros. O en Teotihuacán hubo una medida uniforme que parece que utilizaron para medir muchas distancias asociadas con la arquitectura. Y han identificado otra medida diferente, muy común en la zona maya. Y un análisis del uso de espacio de Cacaxla ha identificado que en Cacaxla, Tlaxcala, utilizaron esa medida maya y no algo del altiplano central. Podemos ver las depicciones en este arte aquí, comparando los de Cacaxla y Xochicalco con algunos ejemplos de la zona maya y muy parecidos estilísticamente. Um, una propuesta sobre el posible origen de la zona Blanca es de la costa del Golfo del Yucatán. Son más como lo que hoy en día aquí es Campeche o quizás parte más este de la costa de Tabasco. So, la llegada de un grupo cultural de otra región llegando al centro del altiplano central y estableciéndolos como en algunos sitios parece como la población principal. Cholula, Acaxla, Xochicalco, los mejores ejemplos. Y para destacar algunos puntos principales del epiclásico en el altiplano central, y para terminar con el video, podemos ver
después de la caída de Teotihuacán y Monte Albán, una reorganización regional con respecto a sistemas económicos, relaciones políticas, más conflicto, la reducción del tamaño y cantidad de redes de interacción y podemos ver nuevos sitios importantes y algunos que parece que son más, pues Xochicalco básicamente es un sitio, un centro principal por solo esos 2 siglos del epiclásico. Cacaxtla, aunque cuenta con ocupación anterior, tiene su apogeo durante el epiclásico. Um, Cantona también, estos tres. Y en esos casos, pues parece que los finales del epiclásico, grandes población de muchos de esos centros, y en el caso de Xochicalco, evidencia para la destrucción de muchos edificios. Aquí se ve en la foto Xochicalco, Morelos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y por favor, si pueden seguir a ver el segundo video sobre el postclásico. Muchas gracias.